Bueno, ahora comenzamos nuevamente. Sé que ahora Instagram me está avisando a mis seguidores eh, para que empiecen a entrar. Ahí se unió Roma, Virginia Ungar, Natalie Franco, bienvenidos, buenas noches. Eh, Les agradezco por estar, por participar. A varios no les aparecía que estaba en vivo, así que bueno, acá se unió Teresa, ahí le doy la invitación, ahí está, Teresa me mandó la solicitud. Transmitir. A ver si aparece Teresa, ya le di a aceptar. A ver, otra vez. Teresa me envió la solicitud, le doy a aceptar, pero no, el Instagram no me da, no sé por qué no la acepta. Yo le pongo que sí, que le acepto y no, el Instagram no está funcionando muy bien. A ver, a ver ahí, el Instagram como que no me deja aceptar a Teresa. Es rarísimo esto. Teresa me envió para poder estar en Instagram y no me deja aceptarla. Estoy dando a aceptar y no me deja transmitir con Teresa. Rarísimo. ¿Vos me ves, Teresa? Acá me dice que Teresa no puede unirse. Ahora sí, me Ahí, parece. ahí está. Me parece que Me no, parece. no, no daba, no aceptaba. No aceptaba, eso pasó. Bueno, ahora Yo- sí. Vos, ahora sí, ahora estamos. Vos sabés que yo le puse más de 10 No, veces no, que no, aceptar y no lo, no lo aceptaba, pero no ahora la lo aceptó. admitía. Bueno, No, bueno, menos mal, menos mal. Bueno, bueno, muchas gracias. la semana pasada, buenas noches Teresa, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. La semana pasada hubo un montón de problemas técnicos, estuve una hora con el invitado anterior para poder unirse. No lo pude hacer el vivo el jueves, lo tuve que hacer el viernes, Sí, me de acuerdo, tantos sí. Yo, problemas. yo lo quise que- ver y no pudiste y no pudiste. Y hoy acá No, estaba medio complicado. Bueno, pero ahora ya está, por suerte. ya estamos acá. Bueno, Bueno, muchísimas acá. gracias. No, por favor, por favor. Bueno, a todos los que no conocen a Teresa, primero les quiero leer unas pequeñas líneas de quién es Teresa Joan. Teresa Joan es una psicoanalista argentina, descendiente directa de primera generación de inmigrantes chinos en Argentina, es doctora en psicología clínica por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, es magíster en psicoanálisis por la Universidad de El Salvador y es didacta, es analista didáctico en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. También, bueno, en Argentina ha desarrollado actividades de asistencia, docencia e investigación en el Hospital
en el Hospital de Clínicas, conocido Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UBA. Y a partir del año 1995 inició la enseñanza y transmisión del psicoanálisis en China, con auspicios institucionales de los gobiernos argentino y chino, que ya nos va a contar ella, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En el 98, en el 98 la doctora Yuan fue nombrada asesora del Departamento de Psicología Clínica del Hospital Psiquiátrico Anding de Beijing, y en el 1998 la primer miembro para China del Comité de Asia de la IPA, donde contribuyó a la fundación de la División China en el 2001, el primer espacio para China de la IPA. La doctora Yuan actualmente es consultora de COWAP, el Comité de Mujeres y Psicoanálisis, especialmente para la región de Asia-Pacífico de la IPA. Bueno, el currículum, les puedo hablar mucho, el currículum de Teresa es muy, muy extenso, muy extenso. Este es un pequeño recorte que yo hice arbitrariamente e injustamente, pero bueno, es unas pequeñas pinceladas de quién es Teresa Yuan. Yo te quiero preguntar, Teresa, que cuentes un poquito cómo es este origen de esta primera generación de generación de inmigrantes chinos en Argentina. ¿Cómo estaba constituida tu familia? Un poquito cómo eran las costumbres culturales en tu casa, si se hablaba chino, no se hablaba chino. Bueno, un poquito que nos cuentes, a ver vos cómo era esto. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer porque esta charla creo que está dirigida a un amplio público, que esto es muy positivo porque siempre las presentaciones son científicas en congresos y creo que vos das la posibilidad con tu programa de que la gente tenga acceso, más allá de que sea del campo de la salud mental, eh, como un enfoque interdisciplinario, pero también popular, porque cualquiera puede unirse y ver. De hecho, yo se lo mandé a un montón de gente amiga para que lo vea y se entere de algunas eh, cosas que vos me vas a preguntar. Bueno, es brevemente, mi padre llegó a la Argentina en 1900, fines del 29, en el 30, muy tempranamente. Fue integrante de la primera inmigración china a la Argentina, un grupo pequeño, ¿no? En aquel entonces no eran más de 300, no más. Hoy es una de las comunidades más grandes. ¿Mm? Eh, él eh, se conoció con mi madre en Buenos Aires, ya siendo grande. Él ya tenía más de cercano a los 50. Cuando yo nací, él tenía 48, 49 años. ¿Tu mamá Eh, era argentina? Mi mamá, no, eran dos asiáticos que se encontraron, pero de totalmente distintas culturas, ¿no? Porque mi madre era sirio-libanesa. Llegó a la Argentina con sus papás, con mis abuelos árabes, sirios, y una hermanita. Y todos los tíos que tuvieron mis abuelos, los demás, que eran como 6, 8 más, nacieron en Argentina, pero mi mamá nació en Damasco. Eh, entonces, sí, 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 de Medio Oriente, digamos, y mi padre de Lejano Oriente. Ellos se conocieron acá en la Argentina y, y yo nací acá en la Argentina. Pero me crié en un ámbito muy chino, más que sirio, si bien la familia de mamá estaba presente, pero la comunidad en la cual yo me crié, eh, un segundo, eh, fue eh, una pequeña comunidad que se nucleaba alrededor de la embajada china.
mis tíos, mis padrinos, eran diplomáticos. Mi padre, muy allegado a la embajada, también tenía algunas tareas. Y bueno, yo crecí en ese ámbito que era una pequeña China en la Argentina, ¿no? Un pequeño ámbito. Mis amiguitas eran todas chinitas, la única que era mixta era yo en ese momento, ¿no? Así es que mi hermana y yo, porque mi hermana 2 años menor, eh, nació también acá en la Argentina. El proyecto de mi padre era volver a China, pero bueno, las circunstancias de la vida de ellos y después la gran revolución cultural cerró a China a todos. Así que bueno, yo crecí aquí y me eduqué aquí en la Argentina. Lo que fue importante es que mi padre señalara siempre, más allá de que me transmitió la cultura y el ámbito también en el cual crecí, pero que amara este país, porque acá has nacido y tenés que amar y respetar este país, como él lo respetaba. ¿Mm? Realmente, pero también sus valores, los valores que me transmitió, me llevaron a tener una enorme curiosidad por el país de mis orígenes, de su país, el de mis ancestros, más que el del materno, porque ya te digo, crecí en ese ambiente, ¿no? De costumbres chinas, de comidas chinas, de literatura. Mi padre me transmitía mucho de su cultura, de la literatura, del arte, de de todo lo que hace a los valores confucianos. Y ahora te digo por qué menciono esto. Era bilingüe, él te hablaba en chino. El tema era mi padre nunca aprendió a hablar bien en español. Hablaba muy mal, pero hablaba como un dialecto, digamos, como tienen muchos extranjeros, ¿viste? Que yo lo entendía perfectamente, obviamente. Me hablaba en ese español, ese español mezclado, ¿no? Y en chino también, porque en chino hablaban con sus amigos, pero no hablaban entre ellos, porque mi madre no era china. Entonces, Claro, entre ellos hablaban en español. ¿Y qué pasaba? Que cuando vos creces, tu lengua materna es la que aprendés directamente con tu madre y también con tu padre. Así que la mía era mezclada. Incluso hasta el día de hoy, a veces yo tengo que hacer una construcción para escribir en español y la hago estilo chino, donde el sujeto va atrás y delante va el predicado. Y a veces me estoy dando cuenta de que no, que lo tengo que dar vuelta a la oración o la frase. Como que eso se fue internalizando, ¿no? Parte de la cultura es la lengua. Así es que, bueno, totalmente. claro. Entonces, bueno, fue fue un tiempo en que, si bien yo iba a la escuela y tenía amiguitos acá, la gran parte de mis relaciones sociales eran con la gente de la comunidad china, con amiguitas de la comunidad china, con parientes, tíos, a los amigos muy amigos se los llama tíos allá, ¿no? Este, así es que absorbí esto. Y bueno, tenía cuando fui creciendo, tenía muchas fantasías de cómo sería eh, la sociedad allá, como cosas que él me mostraba, las pinturas. Hay una anécdota que está en el libro y que en el libro que se publicó Bueno, hace más de 10 años. todavía no lo mostré ni hablé, que acá tenemos el libro de Teresa, a ver, mi ciclo y lo que mucho a mí me importa de poder tener justamente son psicoanalistas, autores, el libro que ustedes ven acá, es Autoría
de Teresa, que hace la primera edición es de 2013, esta segunda es del 2015. China, un nuevo comienzo para el psicoanálisis, de Editorial Biebel. Bueno, el libro está agotado, pero Teresa tuvo la generosidad de que si uno entra a la página de Biebel, se pueden descargar todos el PDF para Sí, poder leerlo. sí, Así que bueno, sí. eso es una gran situación del libro que bueno, se los recomiendo, el libro de Teresa. Yo la estoy instando a que saque una segunda edición Sí, ampliada, así que estamos. vamos a ver si mis En eso esfuerzos, estoy muy, porque pasaron muchos muy años. bien. Gracias. Bueno, así fui creciendo y cuando elegí el camino de esta profesión tan maravillosa, Bueno, cuando vamos por parte, vamos por parte. vos Vamos querés por saber parte. A ver, más. vos. No, no, sí, 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 yo pero no quiero que te mientas primero con el psicoanálisis, primero vamos por otra parte. Yo quiero ver, ya nos contaste cómo era la cosa cultural en tu casa. Yo lo que te quiero preguntar es, y también hablaste de esto, de mucho de la cultura, de las historias chinas, de la cultura. Yo lo que te quiero preguntar es, Sí. de tu infancia o de tu juventud, un libro que vos te acuerdes, un libro, una historia, una cosa que haya Ah, sido significativa para bueno, vos. Que, mira, esto es mundialmente conocido. Eh, Mi papá me lo contaba en la versión infantil del cuento de sí, niños, la sí, historia del rey mono, que se llama mm, en español Viaje hacia el oeste. sí, Bueno, yo tengo la versión en chino, en español, en inglés y la versión infantil. Tengo el cuentito. El rey mono se llamaba Xiu Qi. Xiu Qi es un personaje de esa gesta, es el rey mono, conocido en la ópera de Pekín por la ópera del rey mono. Entonces él me contaba esta historia, pero versión niño, toda la gesta, todo lo que, las picardías que hizo, cómo fue con el monje, fue a ver a Buda, lo desafió a Buda. Bueno, toda esa historia yo después la seguí y cuando fui a China, como ya sabían que esto a mí me gustaba, e incluso creo que en el libro hay un artículo mío, sobre mitos, me parece, y lo tomo. Eh, Esa es una historia de una gesta, es un, Xiu Qi es un personaje del folk, de la cultura claro, folk, ¿m? sí. Y tiene las aventuras impresionantes. No te puedo detallar todas las aventuras que tiene con el monje, No, no, hay con los, varias. Yo he visto películas, hay muchas historias, hay muchas películas hechas, es, es conocido, realmente es como si fuera, creo que de las historias chinas es la más famosa. es Es una de las más conocidas en Occidente, por eso se en las menciona. Occidente, totalmente. Hay Sí, muchas sí, sí. otras historias que mi padre me contaba, en la versión para niños. ¿M? Pero bueno, esa es la más común, conocida en Occidente, que fue traducida a muchas lenguas. Así es que eso para mí fue un personaje muy, muy heroico, porque era muy pícaro y hacía muchas travesuras, ¿viste? Se comía las cosas del Palacio Imperial, bueno, muchas cosas. Se portaba mal, ¿viste? Entonces la Bodhisattva, que vendría a ser una diosa budista, ¿no? Una mujer Bodhisattva, lo enterró y le dejó la cabeza afuera nada más. Y lo enterró para que se quede quieto y no haga más lío. Sí, sí, hay muchas historias Mm, adyacentes mm. alrededor.
y lo tuvo 500 años enterrado. Entonces yo le preguntaba a mi papá, pero 500 años, ¿cómo vivió? Sí, me dice, porque antes vivían muchos años, son mitos, ¿viste? No, no, hermoso, hermoso. Sí, y también era como transmitirte una lección de que te portes bien. Sí, sí, Este, sí. sí, transmitirte valores, ¿viste? Pero es muy hermoso y las interpretaciones en la ópera son preciosas. Y bueno, fue una de mis cosas favoritas cuando estuve en China. Vi varias versiones y estuve en la ópera de Pekín y en otras ciudades también. Cuando Así daban que este espectáculo, desde chica venías con esta sí, sí, historia sí, de con un esa viaje y hacia el Oriente. otras, las historias de las serpientes, historias de dragones, ¿viste? Historias preciosas que por ahí necesitaríamos un espacio enorme para hasta llegar a la parte psicoanalítica en la adultez. Y es que la historia, a ver, estamos hablando de un pueblo que tiene más de 5.000 años de historia y de una cultura muy amplia, muy vasta. Realmente es enorme, enorme la cantidad de historias y de cultura que tiene, entonces es muy amplio. Pero bueno, Bueno, vamos avanzando un poco. hay otra obra, pero que ya es para adultos y que en este momento la estamos viendo así un poquito en Sí. un seminario de literatura que da una gran amiga, que son especialistas en literatura china, es las mujeres en la literatura china. De Ah, paso, pa- paso el chivo porque sí, a ver, yo soy eso se está dando acá en Argentina, es así, son argentinas especializadas son en literatura china. especialistas, son de la Facultad de Filosofía y Letras, son académicos. Ella es Lelia Gándara y otros dos colegas, somos todos amigos porque están muy ligados a la parte de la literatura y el arte chino, y Ujú, saben un montonazo. Y están dando un seminario que es de literatura de la clásica y moderna. ¿No? Es decir, escritoras, grandes escritores, también transmitiendo, que también me gustaría ¿Dónde, hablar de dónde, eso, pero dónde se da? ¿Se da online? ¿Se da de online, forma online, presencial? online, online. Ajá. Después te lo paso. Y, no, 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 pero a ver, contanos, a ver, ¿dónde se puede contactar? Bueno, lo voy a dejar escrito entonces acá en la cajita, Y dónde se pueden contactar para poder hacer para este que le estudio de interese pueda, el, este seminario que están dando no es todas las semanas, es no sé si cada 15 20. Tuvimos ahora la segunda clase que yo las escucho con mucho placer porque saben mucho y me enriquezco agregando a mis conocimientos con los de otros que realmente te enriquecen, ¿no? Y realmente, por ejemplo, hay un clásico en la literatura china que también está traducida al inglés, porque el tema es que hay mayores traducciones al inglés que al español. En español hay muy poco de China, mira, se ha traducido poco. Y yo las cosas que tengo en español, la mayoría las compré en Pekín en una gran librería de lenguas extranjeras, se llama Librería de Lenguas Extranjeras, y tiene de todas las lenguas, a vos te fascinaría, lo que hay sí. traducido, ya sea en literatura, en diversos temas. Y bueno, yo cada vez que estaba allá me traía la valija llena de libros de literatura china. Bueno, Los sueños en el pabellón rojo es famoso, porque ese sí está traducido al español. No sé si se está vendiendo acá, pero yo me traje una versión de 3 tomos. Es una obra clásica que No, habla no, del amor, hermoso. de la sexualidad, la época imperial.
hermosísimo. Vos recién contabas que este seminario se estaba haciendo era de las mujeres y la literatura. La literatura, no me acuerdo ahora cómo se llama, clásica y moderna de escritoras chinas, de mujeres chinas, que es la verdad que es hermoso, porque además ellos saben un montón y son lingüistas y muestran la escritura y los símbolos, es muy lindo, es muy valioso para el que le interesa. Yo después te Sí, lo sí, paso, sí. sí, lo paso. Yo lo voy a dejar en la descripción del video. Este video va a estar en Instagram, en Facebook y en YouTube. En todos los voy a poner en la descripción para el que quiera Para el que quiera contactarse con estos acercarse, porque incluso, especialistas. sí, 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 incluso lo hicieron gratuito, porque Bueno, ya dieron muchos, sí dieron muchos otros, pero este es gratuito. Así que bueno, puede entrar la gente que le que lo interese, ¿no? desee. Sí, sí, bueno, acá ya tienen. Primero el libro para descargarse gratuito de psicoanálisis, los nuevos comienzos de psicoanálisis en China, en la editorial Biebel, y después también un curso de literatura china gratuito, dado No, por bueno, profesores de de, de filosofía y dado por, letras, sí, de la UBA, de la perfecto. UBA, Bueno, sí, a ver, son contame un distinguidos poco cómo. profesores, distinguidos profesores en el tema. Sí, Perfecto. sí, decime, Eh, ¿cómo qué? ¿Cómo llegas, cómo conoces vos el psicoanálisis? ¿Cuándo conoces el psicoanálisis vos? Mira, al psicoanálisis llegué a través de mi interés por el ser humano, por muchas problemáticas que había con los inmigrantes chinos, porque sabés que la inmigración trae mucha patología, trae muchos temas en relación a la salud mental. Mirá, Sí, y yo cuando decidí esta carrera, que la decidí ya siendo grande, ¿no? Casi 30 años, 20 y pico de años. Eh, y decidí estudiarla, pero lo que subyacía en mí no era llevar el psicoanálisis a China. no, no, por eso yo te pregunto, ¿cómo conoces? ¿Quién te nombró la primera vez psicoanálisis? ¿Leíste un libro? ¿Te Ah, analizaste? ¿Cómo no, fue? no, ¿Cómo no, llegaste al sí, sí, la primer contacto al psicoanálisis? el primer contacto con el psicoanálisis, el primer contacto con la salud mental fue con un psiquiatra, que era un genio, un psiquiatra húngaro, que trabajaba en un hospital, y que yo lo consulté porque tenía algún problema emocional. En ese momento la gente no tenía claro qué era psicología, psiquiatría y psicoanálisis, como hay aún gente que no sabe. ¿Mm? Entonces, él era tan culto que era como que me reenviaba a las cosas que yo había aprendido en mi hogar y en mi entorno, pero referidas a la cultura china, pero él era húngaro y era occidental, no era. Y él se fascinaba con lo chino que yo le contaba, y yo me fascinaba con las cosas que él me contaba, porque era muy, muy libre, muy abierto, así, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a indagar sobre la mente. Me llamaba mucho la atención. Mis conocimientos sobre, por ejemplo, la medicina tradicional china también empezaron temprano, porque tenía un tío que era médico acupunturista recibido en China y que por razones sociopolíticas tuvo que salir de China, como muchos Claro, otros inmigrantes. Y él hizo la carrera de médico acá en Buenos Aires, el doctor Wei Han Loe, se recibió, hizo reumatología, pero nunca se dedicó a la medicina occidental.
con su título, siguió practicando la medicina tradicional china, la Mira, acupuntura. Y mira. yo lo ayudé, digamos, fui como secretaria, porque le empezaron a pedir cursos los médicos de acá. Entonces él daba cursos y yo era su asistente. Así que yo aprendí un montón de medicina tradicional china antes del Ah, psicoanálisis. Era muy mira, jovencita. Eh, pero siempre quise buscar respuestas sobre el ser humano y sobre esa bipertenencia cultural entre Oriente y Occidente. Y bueno, al conocer este psiquiatra tan culto, eh, tan abierto, tan rico en conocimientos, me empecé a meter en el tema de la salud mental y a ver qué esto en la psicoterapia, los psicólogos, la psicoanálisis. Bueno, me empecé a interesar, entré a hacer un curso en el círculo freudiano y en el círculo freudiano, este, cuando ya estuve en contacto con todos ellos, eran psicoanalistas, algunos eran de la APA, y en ese círculo yo devine profesora una vez que me recibí, que ¿quién, terminé, quién dirigía el círculo freudiano? ¿Quién y estaba ahí? lo- estaban Carlos Pérez y Marta Pérez, que ya fallecieron, y después estaba Marta Monroy, que era la esposa de Osvaldo Frisera, que está en la APA. Sí, Osvaldo Frisera es miembro de APA. Y Marta sí, sí, se Monroy era conecta su con esposa. el niño. Sí. Estuvieron muchos analistas de APA, muchos. Los Mosner, Mira, los Mosner. Bueno, entonces yo me fui aproximando, pero ¿qué pasaba? A la APA no se podía ingresar si eras psicólogo. Tenías que ser claro, en médico. esa época. ¿Vos estabas qué hablando en la década del 70? No, yo entré cuando entraron los psicólogos, cuando hicieron la apertura Sí, en sí, Estados Unidos, nosotros siempre colgados de Estados Unidos, ¿viste? Siguiendo sus líneas, también hicieron la apertura a los psicólogos de la APA, de la Internacional, a los psicólogos de acá. Y entré con la primera generación de psicólogos, en el 84. sí, en el 84, tal cual. Entonces ahí comencé a hacer la formación. Y bueno, antes del 90 la terminé rápido y bueno, y cada vez me fui fascinando más y me fui interesando más, pero siempre estaba latente esto de querer ir a China, más allá del psicoanálisis. Mi padre había fallecido, bueno, Vos habías ido antes a China, nunca, antes del 95, habías no, ido, no, no, no había no ido habías ido nunca. nunca porque China recién se abrió a fines de los 70, casi en los 80, con Deng Xiaoping. Durante el gobierno de Deng Xiaoping hubo una política de apertura. China estuvo cerrada absolutamente y el psicoanálisis estuvo proscripto. Ahora Contame retomo. eso, de los orígenes de China y el psicoanálisis al Bueno, principio. el psicoanálisis ingresa en China, es uno de los primeros países de Asia en que el psicoanálisis ingresa. En vida de Mirá, Freud, en vida. ¿en qué Sabemos año más que o menos? 1910-12 estaba vivo Ah, Freud. muy temprano. No había escrito todavía acerca de la pulsión de muerte. Estaba Mirá, fundando el psicoanálisis. Y las ideas de Freud llegan a China por los círculos académicos, literarios, no por la parte clínica. ¿Mm? mirá. Claro, llegan por los círculos, las ideas. ¿Mm? Y en China los intelectuales les interesa. ¿Por qué? Por cuestiones
sociopolíticas culturales en 1900, con la caída 1912, con la caída de la última dinastía, la dinastía Qin, con el emperador Puyi, se funda la República Popular China en 1912. Claro. Entonces, claro, entonces ahí hay una apertura donde desde Occidente empiezan a entrar desarrollos científicos y entran las ideas de Freud. Y Claro, realmente, era ideas de vanguardia lo que Freud está ahí en todo Occidente, entonces en China con ese hecho político es que entra directamente. claro, claro. Pero el, el desarrollo del psicoanálisis tuvo altibajos, subidas y caídas. Ahí empiezan un poco a desarrollarse las ideas de Freud y hay un movimiento en 1919, en 4 de, no recuerdo bien si es marzo o mayo, un movimiento político importante de la juventud rebelde y es sofocado y las ideas de Freud están ahí como detenidas. Sin embargo, aún así, en los años 20 hubo traducciones de la obra de Freud. Se tradujo la autobiografía en 1925. Mira. Y Freud sostuvo, que creo que está en el libro, no sé si la publiqué la carta, pero creo que sí, está en este, porque hay otros capítulos en otros. Freud mantiene una correspondencia con un intelectual chino, Zhang Xiao, que fue magnífico intelectual, fue ministro de Salud en el gobierno de la República Popular, de la República Democrática en ese momento, China. Sin embargo, eh, no, la conexión con Occidente era escasa. Las ideas, la literatura, no voy a nombrar porque tengo para escribir una historia de autores y de gente interesada, pero bueno, ahí en los años 25 se traduce la autobiografía de Freud. También esta correspondencia que sostiene Freud con un intelectual chino, que te acabo de nombrar, Sí, donde es interesante leer esa carta porque es, se encontró la respuesta de Freud al intelectual, pero no la carta de él, de Zhang Xiao, donde Freud le dice que si está interesado le ofrece la revista Imago, que publique en Imago. ¿Te acordás que en ese, vos que estás en la biblioteca, las Imago de Freud? sí. Bueno, Sí, ese el mago momento, alemana de 1912 arranca y era como, fue previo al International Journal. El International Journal fue la revista oficial de la IPA que sale en inglés en 1920, pero antes, a partir de 1912, estuvo la de mago alemana, que digamos era la precursora de todo fue esto la y que digamos eran los precursora. primeros, Bueno, Freud, los pioneros del psicoanálisis estaban Freud ahí. con este intelectual mantiene ese intercambio y el intelectual le pregunta si él conoce de la cultura china. Sabemos que Freud se interesó por todas las culturas, pero él le dijo que no conocía mucho, pero, Sí, pero que le interesaba que si él estaba interesado, se, se pudiera publicar en Imago algo. Pero claro. después eso se borra. Y después hay un par de médicos, psiquiatras, que se van a Estados Unidos a estudiar y cuando vuelve, en los años 30, ya mi padre estaba en la Argentina, en los Claro. años 30, sí, empiezan a tratar de enseñar en la universidad y de aplicar
algo de la teoría psicoanalítica en la cura. Mira, Pero muy interesante eso. sí, pero ¿qué acontece? La invasión japonesa a fines de los 30, el genocidio japonés en China, y ellos tienen que huir y vuelven a Estados Unidos. No te doy nombres porque, viste, es demasiado, son dos médicos importantísimos, pero vuelven, se habían formado con discípulos americanos del inicio del psicoanálisis y se vuelven a Estados Unidos y ya ahí no hay más difusión. Eh, Aún así, yo tengo un libro que me regaló una colega muy querida, la primera que me recibió en China, que hoy no está viviendo en China, está viviendo en Vancouver porque su hija se fue a vivir a Canadá y bueno, cuando ellos envejecieron se fueron a Sí, vivir con la hija, ¿no? Pero ese claro. libro ella me lo regaló porque es de un chino, un doctor chino, que decidió aplicar las ideas de Freud en la clínica. Entonces hacía ¿De qué especial. año este doctor? Y ese libro, es un librito chiquitito, está en los años 40, 40 y pico. No tengo la fecha exacta porque no me acuerdo ahora. Pero digamos, hubo cosas incipientes entre la década, a partir del 20, 30 algo, 30, y quizás algo 40. del 40. Bueno, y él empieza a aplicar, eh, ¿recuerdas cuando Freud comienza con su técnica y les hace recordar a las pacientes, le pone la mano en la En frente, ¿viste? la frente. Sí, y fuerza a que recuerden el pasado, él hace lo mismo. Y es interesantísimo, el libro está en chino, a mí me lo tradujo, me lo leyó un amigo chino y sé cuál es el contenido, pero no está traducido. Porque es una joyita, ¿viste? Está incluso firmado por mi amiga, pero sé el contenido. El editor de ese ¿Cuándo libro, se cierra el psicoanálisis en China? ¿Cuándo se cierra? con la revolución cultural, es proscripto el psicoanálisis, definitivamente. Se lo saca de China, 49. Este médico chino, este psiquiatra chino que había empezado esa práctica en el hospital ferroviario, es proscripto, Mira, no puede seguir más trabajando. La revolución cultural sabemos que fue el capítulo negro de China, ¿no? sí, 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 Entonces, totalmente, claro, que empieza en el 60, a principios, un poquito más tarde, y termina a fines de los 70, claro. cuando Deng Xiaoping asume, ¿viste? Empieza a abrir China de a poquito. Y bueno, ahí, por eso te digo que el psicoanálisis ingresa en China muy temprano, pero tiene altibajos, subidas y caídas. Y yo Entonces, te pregunto, entre esta de finales del 70 y el 95 que vos vas a China, ¿hay sí. alguien que trató de ir, No, trató de hablar de no, porque psicoanálisis? eso se fue abriendo de a poco. La apertura de China fue gradual y no hay algunos que han ido y han escrito. Hay un autor que escribió la experiencia de psiquiatra en los hospitales y todo, pero el psicoanálisis no había ingresado, salvo algunas visitas, pero eran visitas aisladas. Lo mío Claro. fue diferente totalmente, porque al estar tan allegada a la embajada, incluso cuando en el año 72 el gobierno argentino establece relaciones diplomáticas con China Popular y la otra Ujú. China queda afuera, que es Taiwán hoy en día. Claro. Que ese es el litigio que hay, viste, es político. Eh, Sí, a los que estábamos ligados a la embajada anterior igual nos recibieron, a mí me recibieron muy bien por la historia, ¿no?
de nuestras familias. Y bueno, estuve muy allegada también con este nuevo gobierno y esta nueva embajada. Íbamos a todas las reuniones, nos invitaban, nos mandaban revistas. Yo recuerdo cuando ellos llegaron, todos vestidos iguales, ¿viste? Con el trajecito Mao. Sí, Este, sí. en esa época todavía estaba la sociedad, no tenía lo que es hoy China y lo que fue gradualmente. Todos vestidos iguales, con trajes o azules o grises, viste, con el cuellito Mao, con tipo, no sé, los zapatitos tipo hawaiana, viste, con media. Bueno, así fuimos desarrollando una muy buena relación con los diplomáticos que venían y bueno, con un amigo diplomático yo le decía que quería ir a China alguna vez, pero que a mí me daba miedo porque no tenía todavía contactos allá ni familia, pero desde el punto de vista personal, no en una búsqueda de llevar nada, ni, ni la profesión, ni siquiera ellos sabían que yo era profesional en el campo de la salud. Había una linda amistad con la gente de la embajada. Pero cuando se enteraron, dijeron, no, pero usted va a ir a China y se tiene que contactar con los profesionales chinos y dar su aporte. Ujú. Bueno, así fue el contacto. Ellos me contactaron, me invitaron. Ellos son el gobierno chino. Mira, Cuando se así que fue, enteraron, ¿eh? fue al revés, el gobierno chino es el que te termina contactando a vos Ellos por me medio de contactaron. esta embajada. Vos viste, claro, por medio de la Embajada Popular China, que es la que desde entonces hasta el presente es la representante de ese país acá. Así que bueno, distintos embajadores, distintos consejeros culturales, y cuando se enteran, porque ellos me iban a ayudar para llegar a China y no tuviera miedo, pero no como profesional. Ellos a los que están fuera de China los llaman eh, Chinese Overseas, chinos allende los mares, como que se fueron, pero pueden volver, ¿no? En ese momento. Pero cuando se enteraron que yo era profesional, dijeron, no, pero usted tiene que ir a contactarse con los profesionales chinos. Ellos me invitaron. Cuando acá yo cuento y, y se enteran amigos cercanos al gobierno, me dijo, vos tenés que contarle al gobierno que te vas a ir a China. Entonces, bueno, ahí hice un contacto y me auspició la Secretaría de Cultura de la Nación, la Presidencia de la Nación, Relaciones Exteriores, Salud Mental, un montón de auspicios, como que Argentina siempre fue muy abierta a las relaciones con otros países. Y China era un misterio. Así que, Sí, totalmente. claro, yo me fui re nerviosa, llena de auspicios, pero que a mí lo que me importaba era más que nada buscar si teníamos parientes desaparecidos. Ah, Toda mirá vos. en toda esta historia. Y cuando llegué a Pekín, me recibió el embajador argentino con una alegría, porque yo cada vez que llegaba un argentino en esa época, no iba nadie. Mirá. ¿Viste? Era como que te recibían con todos los honores, amoroso, y el embajador fue realmente maravillosamente atento y me dio muchísimo apoyo a mi Mirá. actividad profesional. Y también me recibieron muy, pero muy bien las autoridades chinas, altas autoridades de la Asociación Nacional de Medicina China, de Medicina, del Instituto me alojaron, me dieron alojamiento en un instituto de acupuntura que dependía de la universidad, la gente del Hospital Psiquiátrico Antín que vos nombraste, este, Ujú. ahí empezamos, ahí y en la universidad que hoy
se llama de Pekín, en ese momento se llamaba Beijing Medical University, pero después se unificó todas las universidades perteneciendo a una sola, ¿no? En la Universidad de Pekín, que nuclea todas las facultades, todas las universidades, me recibió el presidente de salud mental de China, que fue un fundador. Y ahí está en el libro, ¿viste? Y bueno, y me recibió como si fuera una hija que vuelve de afuera, ¿viste? Fue maravilloso, tuvimos unos diálogos y me invitó un par de años después, en el segundo viaje, a hacer, a dar una conferencia, una keynote, la primera conferencia en el Congreso de Asia, de Pan-Asia Pacific, que se realizaba Yo en te China. pregunto una cosa. En el primer viaje, digamos, vos fuiste como a conocer pero no, digamos, no hablaste de psicoanálisis, no diste Sí, ninguna charla, no, ningún... no, sí, sí, porque ya iba contactada. Llegué, la Ah, primera actividad, llegué el 19 de junio de 1995, con toda esa emoción de que, y me di cuenta que era como un déjà vu para mí, porque empecé a darme cuenta que me era familiar, que no me era desconocido todo, cómo la cultura recibida en mi familia y en mi casa estaba instalada. Nada me resultaba extraño. La comida menos que menos, porque en mi casa se comía comida china siempre. Así que, así que bueno, no, el 19 de junio yo llegué y el 26 de junio di el primer seminario en la Universidad de Pekín, en el Departamento de Psiquiatría Infantil, eh, cuya directora, aún hoy, 30 años después, ya está muy mayor, es amiga mía personal. Es la que vive en Canadá, en Vancouver, que la hija se la llevó porque ya estaban viejitos. Ella y el esposo y eran. la diste a esa charla, ¿en qué la diste? ¿En inglés? Al principio, ¿En, en en español, chino? con intérprete chino. Pero después, con el tiempo, 2 o 3 años después, en el segundo viaje o tercero, ya decidí hablar en inglés. ¿Por qué? Porque ponía en juego tres lenguas, porque algunos chinos, ahora casi todos los profesionales, pero en ese momento algunos hablaban inglés y era más fácil. Entonces cambié, en vez de darlo en español, lo empecé a dar en inglés y bueno, con algunas inclusiones de la lengua china, pero no en la forma académica que puede dar una persona nativa o para nada. Y incluso algunos pacientes que eran de alto nivel, universitarios, ¿no? Sabían inglés. Entonces me pasó una experiencia que yo estaba enseñándoles, entrevistando a una paciente, enseñando al auditorio, a los colegas, ¿no? Y uno de los colegas me habló en inglés, me dijo, doctora, no sé qué, y la paciente escuchó y me dijo, Doctor Yuan, I want to speak in English with you. Como que si ella hablaba inglés, iba a hablar directamente conmigo y no con el intérprete de español que tenía que traducir. Claro. Así que bueno, fue multilingüe. ¿Cómo se Este, juega ahí el psicoanálisis en esto de tantos idiomas? A ver, yo quizás les cuento el resto. Teresa hace muchos años analiza a pacientes chinos, tiene sus horarios especiales muy temprano y muy tarde para analizar, pero a ver, ¿cómo juega el psicoanálisis? ¿Cómo juega la lengua? ¿Cómo no, juega la la lengua, lengua síntoma acá? claro,
La lengua es muy importante, obviamente, cuando ellos tengan completa, porque yo en este momento estoy dando análisis de formación. Soy training analyst para China, Sí. soy analista didacta para China. Entonces, con otro grupo de analistas de otros países, ¿no? Un pequeño grupo somos, hasta que ellos tengan sus propios didactas. Ya tienen analistas, ya está en formación la sociedad. Falta poquito. Ujú. Después, no sé si cómo vamos con el tiempo, pero Y estamos después les medio comento. ocupados ya, pero No, bueno, no, inmediatamente empecé y empezó ese fascinante mundo de aprender desde los palotes del psicoanálisis, desde el principio, desde la base, y de hacer mostración de pacientes, como Freud con Breuer. Yo obviamente seguí el modelo del maestro cuando fue a ver a Breuer y vio las presentaciones, ¿no? Y de Lacan, donde Lacan hacía mostración de pacientes. Bueno, lo mío fue una mostración de Teresa Joan, no, no eh, como los maestros, pero eh, recibíamos, me pasaban el material clínico, el caso, yo lo ujú, leía, no, lo leía el terapeuta del paciente, lo leía, si podía me lo pasaba antes, si no lo leía ahí en el encuentro, y, y luego hacían pasar al paciente. Después que se había presentado el caso, hacían pasar al paciente. Yo había pedido eso para poder enseñarles desde la clínica a la teoría y no desde la teoría a la clínica, desde la está bien, observación está bueno. clínica a la teoría. Entonces, luego hacían pasar al paciente. En general eran pacientes internados, porque allá se internaba inmediatamente si tenías neurosis, no es como acá, no era como acá. Una persona que estaba padeciendo una neurosis obsesiva, ponele severa, no hacía tanto el tratamiento ambulatorio, enseguida lo internaban, ¿no? Pero bueno, digamos, entrevisté cientos de pacientes en esos años y les iba mostrando cómo era la técnica, qué cosas. Bueno, una vez que terminábamos la entrevista con el paciente, se retiraba y ahí empezaba el trabajo de transmisión. Porque son dos cosas diferentes. Una cuestión es la enseñanza, que es más del campo académico, y otra cosa es Sí. la transmisión. Entonces ahí empezaba las preguntas, el interés, la conexión con la teoría. Así, bueno, muchos años mi centro de actividades era Pekín, estuve 10 años ahí, pero al mismo tiempo era invitada a otros lugares de China, porque los que venían a aprender en el seminario eran de distintos lugares de China. Eran, ¿Cuántas personas? y Un auditorio, ¿cuántas personas no, habría ahí escuchándote? ellos decidían cuántas, porque Ah, había toda una cosa del Estado, del gobierno, que decía, bueno, el seminario va a tener 100, ponele. No, no eran seminarios de 10, eran seminarios de 100, de 80, de 120. ¿Mm? Este, y en algunos lugares eran conferencias lleno de gente, porque China es el lot of people, un montón de sí, gente. sí, sí. Bueno, pero era un placer muy grande ver la inquietud que tenía, el interés. Sí. Bueno, y así, poquito a poco fue creciendo. Otros analistas también trabajaron muchísimo, ¿no? No en estas primeras etapas, tal vez a posteriori. Y por otro lado, la IPA, lo que vos leíste, me nombra el primer miembro para China de la IPA. Y en ese espacio con Horacio Chegoyen, el primer presidente latinoamericano,
que realmente dio un apoyo incondicional contra los que no querían porque decían que China iba a usar esto para lavarle el cerebro a la gente, como en Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, no fue fácil, ¿eh? Te digo que no fue fácil. Me No en China, imagino que en no. la IPA, Ah, mirá, no en en la IPA. China, en la IPA, porque había gente que decía que cómo va a enseñar psicoanálisis en China. Y el Ah, psicoanálisis en mirá. China, el psicoanálisis en China floreció con las limitaciones que a lo mejor un sistema que todavía políticamente no es absolutamente libre, porque vos para organizar una actividad tenés que pedir permiso, si no te dan permiso no. Las instituciones todas tienen que tener el permiso del gobierno para hacer una actividad. Acá hacemos un congreso cuando se nos da la gana, ¿viste? A las instituciones, no tenés que ir a pedirle, pero allá no, todavía es un sistema socialista especial. Y bueno, ahí empecé a ser invitada por distintos lugares de China, así que recorrí desde Beijing a, al sur, también estuve en Taiwán y en Hong Kong. Este, después de Recorriste todo. Recorriste todo no, pero una casi buena las cantidad. buenas partes de China donde floreció. En cada lugar que íbamos, después florecía un grupo de profesionales interesados. En, bueno, así fue gradualmente, y otros analistas fueron uniéndose al proceso, formando grupos independientes. Por ejemplo, en Shanghái está el grupo alemán, en Beijing yo estuve como 10 años hasta el 2006 y introduje a un noruego, es Barbin, y él continuó la labor en Pekín. Así que en China en este momento, hasta que China sea totalmente autónoma de las influencias de otros países y de otras corrientes, en Pekín están los noruegos, en Shanghái están los alemanes, Mira, y en Wuhan, donde fue el comienzo del virus, sí. bueno, ahí se está desarrollando el grupo de estudio de China, de la IPA, componente, al cual no le va a faltar mucho tiempo para que devenga en sociedad. Ya hay unos aproximadamente 30 y pico de analistas Ah, chinos. un grupo Eh, muy importante. sí, Muy importante. y didactas ya hay como cuatro o cinco. Ah, pero Ya qué hay cuatro o bueno cinco. eso. Así que en un futuro no muy lejano ya no van a necesitar de los didactas de afuera. Lo cual es Este grupo es el de Wuhan. el de Wuhan, es el China, es IPA China Study Group, y es el que, porque al principio cuando iban terminando sus análisis no había institución. Entonces la IPA los nombraba miembros directos. La mayoría de los primeros son todos miembros directos de la IPA, porque no había institución. Claro. Ahora ya, desde ahora en adelante, van a ser miembros del China Study Group, que no le va a faltar mucho para devenir sociedad. Yo calculo. Sí, sí. Yo lo que yo te preguntaba hace un ratito por el tema de la clínica con el tema de vos. A ver, me contaste, vos presentabas el primero, venían, leían el caso, después traían el paciente, vos hacías la intervención y después el paciente se iba y continuabas con la transmisión. Digamos como que había estos tres Trabajábamos tiempos. grupalmente, sí. Y que Vos, por ejemplo, esto que, a ver, lo hablabas en un momento en inglés con el paciente, o hoy vos, en a inglés ver, con intérprete, pero una lengua sola, ¿no? Español, inglés, eso, chino. eso era lo que te preguntaba. ¿Y cómo Al era esa principio fue intervención medio del psicoanálisis? multilingüe. ¿Cómo?
Al- ¿Qué me ¿Cómo preguntabas? sentías vos ese psicoanálisis, ese psicoanálisis multilingüe, Y multilingüe, digamos? esa es una experiencia que me llevó a explorar el multilingüismo. De hecho, ahora me invitó un amigo que está en el tema, que tú conoces, que es Tesone, Juan Tesone, a que comente Sí, su librito sobre multilingüismo, porque, bueno, obviamente tiene efectos, ¿no? Al principio era como que tratar de llegar al otro de la mejor manera posible. Por eso yo cambié el español por el inglés, porque fui viendo como que había bastantes profesionales, o al principio menos, después más, que tenían nivel de conocimientos de inglés. Entonces, eh, si yo sé hablar inglés y ellos también, igual siempre se necesita intérprete porque no todo el mundo maneja inglés fluidamente. claro. Entonces igual siempre hay un intérprete chino que es un traductor, Y la que sabe bien intervención con el inglés. paciente, ¿qué es lo que vos sentías, por ejemplo, ahí? Nosotros, Cuando vos hablabas es muy linda tu pregunta porque atañe al psicoanálisis, a la transferencia. esto, sí, Eh, a eso voy. yo tuve muy buena recepción y sentí que la transferencia se instalaba y circulaba. Incluso cuando sabían que yo llegaba al hospital y que iba a estar trabajando con ellos, enseñando, todos querían ser entrevistados, los pacientes. Ah, mirá, esto era, digamos, a donde iba. Sí, Porque, a ver, no, no, claro. hay una cosa de psicoanálisis con esto, con el tema de la transferencia. Vos lo nombraste a Eduardo Tesone. Yo leí el libro de Eduardo. Eduardo estuvo muchos años en Francia y Sí, después viene acá a la Argentina, pero él cuenta en su libro un caso, por ejemplo, de que él atiende un paciente argentino o alguien que habla español, pero al estar en Francia, los dos hablan en francés. El paciente no puede hablar en claro, español. Entonces hay una cuestión de la lengua sí, realmente y sí, de lo que pasaba en esto. Por eso también yo te lo pregunto a vos. claro. Bueno, a vos Yo los pacientes yo querían no tenerte podía hablar entrevista. en chino para enseñar porque no tengo un nivel que es, la lengua china es muy compleja, es muy simbólica, es pictográfica, tiene sonido y es visual, tiene Claro. diferentes aspectos para manejarla bien. No, yo analizaba en inglés, incluía palabras y conocía palabras. Y eso lo podéis encontrar en el libro porque eh, digamos, lo que expresaba valores. Por ejemplo, hay un término que yo investigué y que fue mi tesis doctoral. Primero fue parte de mi tesis de maestría y después de mi tesis doctoral con todo el contexto sociopolítico cultural. Xiao. Yo trabajé, pero ¿qué me pasaba? Que muchas veces yo escuchaba el Xiao, yo sabía lo que es el Xiao. El Xiao se tradujo al inglés como filial piety, piedad filial, que parece religioso, pero no lo es. No hay palabra para decir qué es el Xiao Sun. No hay. Entonces se tradujo así y obviamente al español desde el inglés como piedad filial y parece como que fuera algo religioso de la religión. No lo es. Es un tema que viene de 5.000 años de cultura. Lo sistematiza Confucio en sus analectas, en la fundación. Confucio fue el fundador de la sociedad china, el que sistematizó. Y este término encierra el amor de los hijos hacia los padres y las obligaciones. Y
lo largo de la historia de China, el Xiao ha tenido transformaciones, pero no desapareció nunca, nunca. Hasta el presente, la gente china sabe que ese Xiao está dentro de ellos, que tienen obligación hacia sus padres ancianos. Igual que acá, viste que bueno, mejor no hablar lo que se le hace a los Qué ancianos. fuerte, no, pero qué fuerte, qué identitario de la cultura china esto de, qué fuerte para el psiquismo, para el Por psiquismo eso, de la cultura china. Y a ver, esto con vos, como analista en la transferencia, a ver, cualquiera que pueda decir, un analista que vaya, que sepa inglés y qué sé yo, no es lo mismo a que vos tenés estos conocimientos de la cultura para establecer esa transferencia. sí. De pronto, un chiquito, un chico que entrevisté, me dice, no soy un niño Xiao. Tenía mucha angustia. Yo sé qué es ser un niño Xiao. Eh, lo dijo en chino y yo lo entendí perfectamente, porque entiendo el contexto, entiendo las costumbres. Eso es eso es lo que te Claro, preguntaba. el contexto para mí no es desconocido. Si me dicen, bueno, tenemos que celebrar Qingming, yo ya sé qué es Qingming, aunque no lo diga yo en chino. Digo, va a tener Qingming ¿cuántos días? Qingming es como el Día de los Muertos, pero es el respeto a los muertos y es una de las celebraciones de las pocas que tiene. China no tiene 80.000 como nosotros feriados, tiene cuatro importantes: el Año Nuevo Chino, Qingming, bueno, pero no muchas, el Día del Trabajador, que son muchos días de feriado, son como 3, 4 días. O el Año Nuevo Chino, a veces son 15, ¿viste? Porque ya se toman un poco más. Y si me dice que él no es un niño Xiao con mucha pena, yo puedo entender que, que él se siente muy culpable, se siente disminuido, que no se siente valorado, que no lo quieren por eso. Esa palabrita sola, ¿viste? Como hay otras palabras que tienen mucha resonancia sociocultural, porque participan de lo que es la sociedad china, de los valores, eh, que de pronto por ahí este nene dijo, no soy, y por ahí acá es como que no hay una palabra que condense la neurosis y la relación mala con los padres y la desvalorización que siente y todo. Bueno, como esa palabra, hay otras, como en chino el, el no tener cara, traducida es lose face, perder la cara. Y decís, bueno, acá también hay el término cara rota o no tiene cara, pero no es igual, es otra cosa. Tiene otra Tiene, connotación y otra fuerza dentro de la cultura. tiene connotación de mucha vergüenza, de un valor que tiene más que ver con la dignidad, un alto valor. Entonces, bueno, como eso hay muchas otras cosas que van Ahí influenciando. Mauro Turano nos aporta y dice, no se puede, en los comentarios nos dice, no se puede analizar un sujeto sin su cultura, que es lo que dice Lacan. ¿Y quién lo dice esto? La- eh, Mauro Turano, un psicoanalista acá argentino. Sí, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. La cultura está en todos, aún en las patologías más severas donde vos escuchás
acerca de un delirio o de una alucinación. Ahí está la cultura. Yo te pregunto una cosa, ¿vos sentís que a partir de tu viaje a China, a partir de todos estos encuentros y cosas, vos obviamente eras ya analista antes de ir a China Sí. y lo seguís siendo acá en Argentina? ¿Vos sentiste que cambió tu mirada o cambió tu clínica acá en Argentina, por ejemplo, a partir de estas idas, de estos encuentros? Mm, Yo creo que siempre que vos estás inmersa en otra cultura, recibís aportes. Mi clínica acá en la Argentina, eh, yo creo que es enriquecedora como para todo analista que escucha desde la singularidad de un sujeto y que trata de aproximarse a la subjetividad de ese sujeto y su construcción sociocultural. Y agregaría a veces sociopolítica cultural. Porque esto en China aconteció. No es lo mismo alguien que no ha vivido la revolución cultural que alguien que ha vivido la revolución cultural. Y yo he analizado gente que transitó, la gente actual no, porque es joven. ¿M? La revolución cultural duró desde el 65 hasta casi fines de los 70. Eh, y propiamente. Y sus padres sí lo vivieron. Y esos traumas, esos conflictos, obviamente aparecen en los hijos. Hacen Mirá, síntomas, obviamente, y se transmiten transgeneracionalmente. En algunos impacta de una forma, en otros de otra, acorde a su singularidad. Cuando vos me decís si esto a mí me aportó, es que yo no podría decírtelo conscientemente. Yo creo que sí, porque siempre que vos tenés una inmersión en otra cultura, tenés aportes que te enriquecen. Eh, eh, para mí, analizar allá es normal, es natural. Y aparecen todas las cuestiones de la transferencia, de la contratransferencia, este, que uno tiene que poder entender al menos, ¿no? A entender y a veces manejar y otras veces no, porque somos humanos, pero los valores culturales son fundamentales. Yo creo que eh, como sucedió en Occidente, los primeros analistas en distintos países fueron analizados en otras lenguas. Freud era multilingüe, pero los analistas que fundaron Argentina, la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? ¿No? En los años 40, 42. sí, Se a ver, fueron Garm en sí mismo era español y fue españoles, analizado en alemán por claro, Theodor Reik. exacto. Vinieron analizados de otros lugares. Y bueno, y ahí fueron naciendo los analistas argentinos. Esto va a pasar con China. En China ya analistas didactas hay creo que cuatro, Sí, cuatro, eso me dijiste. pero, Bueno, pero necesitan un montón, ¿viste? Y falta yo todavía más desarrollo. yo te quiero preguntar, ¿qué redescubriste de vos en China? Parte de mi identidad es como que la confirmé. Mira, te cuento rapidito porque por ahí es interesante. Un día yo me encontré soñando en China, en chino, pero lo interesante era que, claro, yo estaba acostumbrada a ver un montón de gente en los seminarios, en las conferencias, ¿viste? La gente tenía mucho interés. Y yo soñaba que veía un montón de cabecitas, todos con una letra china. No le veía ni la cara ni los ojos. Le veía en el sueño
una letra china cada uno. Es como que esto estaba incorporado en mí, estaba en mi ADN. Sí, Digamos que lo digo así porque es como para contar una metáfora o un ejemplo. sí, 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 Como sí, que sí. generaba, bueno, pero entonces yo soy china y hablo en chino y entiendo chino. A pesar de que no manejaba la lengua fluidamente. ¿M? Sí, Pero, sí, 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 sí. pero sí, yo lo que descubro, eh, más que descubro, confirmo mi bipertenencia cultural. Eso es Que así. es muy gracioso porque, digamos, vos tenés tu mamá que es sirio-libanesa, tu papá que es chino, pero tu bipertenencia es argentino-china. Argentina, porque yo nací acá, es argentino-china. Árabe también tengo algunas cosas y tengo algunos poquitos familiares, porque Ujú. muchos han fallecido y tengo una afinidad, pero no es como que me siento identificada y digo soy una Eso, lo identitario tuyo es chino-argentina. chino argentino más que nada. Lo árabe me encanta la comida, me gustaría, las veces que intenté viajar a conocer había guerra, ¿viste? Entonces no pude ir porque Complicado. sí, hace poco fue un primo lejano que fue a ver, porque parece que hay algunos parientes mayores, ¿no? Ya. Y pues, bueno, yo no pude unirme, decir, bueno, voy a ir porque quiero conocer dónde nació mi mamá, en Damasco, aunque la familia de mi madre no era de Damasco, era de Hama, no Hama los guerrilleros, No, no. no, ¿cómo se llama? Terroristas, no, esos no, en un pueblito que es Hama. Y el apellido de mi madre, el apellido de mi padre es Yuan, Yuan, como se ve ahí escrito, se Sí. pronuncia Yuan. Y el apellido de mi madre es Eskandar. Eskandar en árabe es Alejandro, Ah, traducido, mira. sí. Pero sí, igual hago honor a mi madre, ¿no? Porque realmente eh, me Yo no me también. acordaba que tu madre era de ahí de Damasco. Bueno, mi bisabuelo era de ahí. Mi Y, apellido Barakat viene de y ahí. Y ya me di eh, cuenta que el apellido tuyo era árabe. Además pero, tenés un poco de cara. sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, no me acordaba de eso. Yo te quiero, vas a casi una hora y media que estamos, Teresa, es larguísima. A ver, hay mucha gente conectada todo el tiempo. Esta entrevista se va a ver un montón seguro. Va a quedar grabada acá en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Así que bueno, Bueno, le voy a vamos a decir poner a los después. amigos que algunos me dijeron que, uy, justo tengo uy, justo tengo a la par un compromiso, pero yo quiero verla. Le digo, mira, creo que va a estar en YouTube, en Facebook Sí, también. sí, va a estar en las Ya. tres plataformas, va a estar quedar grabado, así que todos lo van a poder ver. Yo tengo un par de preguntas finales para hacerte. Si vos no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Me gustaría ser bailarina. Ah, hermoso. ¿Bailarina Sí, clásica o cla- contemporáneo? clásica. Clásico. Sí. Ah, De chiquita yo quería eso, aprender, no, me sacaron carpiendo, porque imagínate, para un chino que yo le pida que quiero ser bailarina, ¿viste? Era como algo, no, 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 ni siquiera me dejaron aprender, pero me fascina la danza clásica. ah, Admiro
admiro, hermoso. sí, admiro a los grandes bailarines, realmente me encanta. Del arte, esa parte del movimiento, y sí. No, Eso no, hermoso. lo tengo claro desde chiquita. Digo, en mi reencarnación a lo mejor, además de psicoanalista, volvería a ser psicoanalista porque amo esta profesión, Sí, el lo compromiso sé. que implica, pero también querría ser bailarina clásica. Me parece maravilloso, la estética, todo. No, Muy, no. muy linda tu pregunta. Nadie se le ocurrió Bueno, preguntarme esa pregunta. en contrapartida de esto, ¿qué profesión no te gustaría tener? Eh, no me gustaría tener por ahí ser contadora pública o esas esas profesiones que justamente todos los chinos quieren que los hijos estudien economía, contaduría y todo eso, ¿no? Que era lo que mi padre quería que estudie. Bueno, ¿qué consejo le daría? Por ejemplo, vamos a una cuestión imaginaria. Imaginamos que Teresa Joan en este momento puede tener un viaje en el tiempo y se encuentra con Teresa Joan de 18 años. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué le dirías a esa Teresa Joan de 18 años? Y yo le diría que trate de no tener miedos, porque a los 18 años míos, yo era muy miedosa de, de, de la vida o del mundo y había sido mi padre justo falleció cuando tenía 17 años, 16 Ah, años. Y era muy protector, mi padre era muy protector de sus dos hijas y nos dio una crianza eh, muy china, digamos, ¿m? Muy con valores, con esto, con lo otro, que en definitiva te hace tener miedo al mundo. mm, Y recibí una educación, entiendo, china tradicional. Y yo tenía, si bien era, digamos, no me resultaba difícil el mundo, pero era un poco miedosa, temerosa. que no tengas tanto miedo. Sí, que parece que no tuve, pero era lo que No, por ahí yo sentía. yo te conozco hace casi 30 años y yo Claro, la verdad que nunca me hubiera imaginado eso. desde que estás en APA me conoces. ¿Cuánto hace? Desde el 98, cuando vos ya te nombran ahí en China, yo ya te conozco y lo que Bueno, menos me hubiera imaginado. yo recién empezaba. También yo tengo que agradecer a las autoridades de APA, aquellos primeros eh, presidentes, Leonardo Goldstein, Luis Canciper, era la comisión directiva cuando yo viajé. Leonardo Goicman, Goisman, Goisman, Leonardo Goisman y Luis Canciper era secretario científico, sí, ¿no? sí, 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 era secretario y, científico. y- y otra persona que yo en ese momento yo ya era titular, en el 90 yo ya era titular, Eh, y, pero no era, ya era analista, pero no era titular didacta. Y me ayudaron mucho, me impulsaron para que fuera titular didacta. Eh, que ahora no me acuerdo el apellido de Ana, estaba también en la comisión, falleció. Eh, bueno, pasaron tantos años que bueno, no Sí. digamos más los años que pasaron Yo porque lo que, van yo a lo que quiero pasar. rescatar, volver a decir, bueno, es que vos lo nombraste, Horacio Echegoyen, que fue El, prim- presidente de la el IFA, primero
Eh, el- el primer presidente de la IPA latinoamericano y argentino. Él sí, estaba sí, que él, fascinado y yo realmente me honra que él me haya apoyado. Después él fue designado vicepresidente honorario después que terminó y realmente él quería que cuando volvía de cada viaje lo fuera a visitar. Entonces, esta es una linda anécdota. Yo lo iba a visitar y él me hacía un café porque le habían regalado esa máquina moderna de hacer café, las hijas que son analistas en Londres. Y Ujú, entonces él me hacía un cafecito con eso nuevo, era una máquina nueva en ese momento. Y yo llevaba ujú, masitas, porque yo sabía que le gustaban las masitas secas. Así que nos sentábamos a tomar un cafecito, yo a contarle, a comer esas masitas. Y era un hombre magnífico. eh, Las cosas que le Yo lo hubiera... que quiero contar que Horacio Echegóyen se formó en sus inicios en APA, él se va en el momento de la decisión, se va a Abdeva, él es presidente desde la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Horacio Echegóyen es conocido a nivel mundial porque él tiene un libro que es Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica, que Lo el llevé libro a de China, Fundamentos lo llevé a China. ¿eh? es Un una manual. es un libro, es un manual muy importante, leído en español, que está publicado por Amorortu, que tiene 3 ediciones, traducido al inglés, A traducido al todos los francés. Es, idiomas. Bueno, es un, él, es un manual muy importante de técnica, la que, técnica bueno, psicoanalítica. fundamentos de la técnica psicoanalítica. Es un libro importantísimo bueno, que es un legado que Horacio Echegóyen dejó, y que, bueno, conocido mundialmente. Acá la Biblia me pone Mauro otra Sí, vez. sí, eh, sí, sí, Ahí sí. comentan, Bueno, así que, bueno, Horacio, el autor. la edición en inglés la llevé a China y la entregué a los colegas, a los líderes de 3 lugares. Uno fue en Pekín, con la que coordinaba la pionera que trabajó conmigo, la pionera aprendiza de psicoanálisis, que hoy ya es analista didacta en Pekín. Y otra edición la entregué en Shanghai, a la líder también, y otra en Wuhan a uno de los colegas eh, nuestros. Creo que se tradujo al chino, creo. Impresionante, impresionante. La verdad que es impresionante. Es impresionante tu labor. Yo sé la cantidad de veces que has viajado y que me contabas cuando ibas y venías. Estoy en China, vuelvo. Yo Me lo puedo voy de decir, vuelta, me sí. voy de vuelta. Y Así que, vivía prácticamente. En Hong Kong viví también, porque cuando yo quise hacer mi tesis doctoral sobre el valor de la cultura china que tanto me resonaba en las sesiones, el Xiao, ¿m? eh, No había bibliografía ni había quien me dirigiera la tesis, porque nadie sabía nada de China. Entonces, para juntar bibliografía y datos, como me invitaron a dar un seminario, un workshop clínico para los psiquiatras en Hong Kong, el primer workshop clínico dinámico de psicoterapia dinámica, aproveché y trabajé mucho y me ayudaron los alumnos y los colegas a recopilar bibliografía en inglés, porque en Hong Kong había biblioteca en inglés, en China no había. En China era todo en chino. No había la cantidad de publicaciones sobre el tema chino, muy chino, y comentarios y todo. Y bueno, entonces de esas bases de datos saqué la información para la tesis. bueno, Así que, buenísimo. así que bueno, Estuviste, estoy viviendo un tiempo ahí claro, justamente con esta sí, investigación.
Sí, sí, sí. Y enseñando a su vez. Me invitaron y aproveché esa invitación. Estuve viviendo en Robert Black College, que es una universidad una facultad de másters. Bueno, ahí se alojaban todos los investigadores extranjeros. ¿Cuánto tiempo Invi- estuviste ahí Estuve viviendo ese momento? como, mirá, estuve periodos que volvía, pero estuve como 3 años, porque Ah, eh, impresionante. claro, pero volvía a Buenos Aires, volvía a ir. El tema es que si no, no, ¿cómo trabajas con un material que no hay en español o chino? Claro. Y justo yo fui a elegir un tema que no había en ningún lado. ¿Quién iba a trabajar el Porque era un tema muy chino. Era un tema chino. Entonces, y la biblioteca en China no tenía en inglés suficiente material. Entonces, en Hong Kong sí, porque ellos fueron colonia inglesa. Y la biblioteca, Claro, por eso, 100 años con lengua inglesa. Sí, sí, claro, claro. Y totalmente. yo ahí en Hong Kong tuve amigos chinos, hongkoneses, y amigos también ingleses, 2 o 3 ingleses que vivían ahí hacía mucho tiempo, eran profesores de la universidad, Yo te pregunto con una el cual, cosa, con antes, el cual escribimos un artículo. Joseph se debe haber muerto ya porque ya era grande y después ya no tuve Blowers, y los dos escribimos un artículo para un diccionario chino, un diccionario muy importante. Y ahí está nuestro artículo de los dos, con este inglés y yo, en, sobre China, sobre yo los dos. sé, el diccionario de Alain de Millola, el Diccionario Internacional de Psicoanálisis. Me parece que no, en ese también tengo algo escrito, pero no con este hombre, me parece. Eh, Ah, O puede ser el que vos decís, puede ser. Tengo que mirar porque, viste, cuando tenés en la biblioteca cosas así, bueno, por ahí no te acordás yo de te todo. pregunto, yo te pregunto una cosa ahora. En APA se estila y se hace la formación que sería como si fuera el trípode. Es decir, Es el tri- seminarios, análisis didáctico y sí, supervisión. En China, hoy, ¿cómo es la formación? ¿Es igual, así? ¿Es de es igual. El candidato, ahora ya hay institución, pero cuando no había, empezó en el 2007 u 8 y fueron por tanditas. Cuando no había, había comité de China que se encargaba de la función de instituto, de organizar el programa de seminarios, una pata del trípode, Ujú. el, Sí, y de tener listas de didactas voluntarios que quisieran ir a China, porque había que tener un porcentaje de presencial, no, no online. no hay distancia. Hasta que fue la pandemia y en la pandemia tuvimos que hacer todos los análisis online porque no se podía. Pero actualmente hay un porcentaje que tiene que ser presencial. Si yo tomo un candidato ahora, tengo un Ujú. porcentaje de horas que cumplir presencial, tengo que estar allá. Ah, mira. Hasta ahora era un 25% por lo menos. Y porque todas estas son cosas nuevas con las normas de Internet y con todo esto nuevo. Es que lo de la pandemia fue hace muy poco, pero digamos, pensar un análisis Los que didáctico están normal, que era de alta frecuencia, de 3 o 4 veces por de cuatro, semana, como sí, mínimo. sí, los que yo di de 4. Claro, sí, Este, sí. sí, actualmente el análisis didáctico es uno de esos analistas que están en la lista o algunos de los 4 chinos que ahora son didactas. Es un varón, el primero fue discípulo mío, un varón que está viviendo en Londres ahora, y Ujú. 3 mujeres, y tres analistas mujeres. Son los que son didactas. No más de 4 hay, pero
van nombrando porque los años van pasando. Sí, sí, Y obvio, entonces obvio. el trípode está armado así. Tienen un analista didacta que ellos eligen de una lista donde estamos los que hemos ofrecido Habilitado. habilitados, y después tienen que organizar el- los seminarios. Antes los organizaba el Comité de China y ahora los va a organizar el Grupo de Estudios de China, que es la institución, que va a ser sociedad. Y la supervisión lo mismo. Hay una lista con analistas didactas que el candidato elige para hacer su supervisión. Y está el trípode armado. Ahora ya el trípode se va a armar, no dependiendo de la IPA ni de ningún comité de China ni nada, sino del grupo de estudios de China, que ya es Sí, el sí, primer paso institucional. sí, totalmente. No, quería saber cómo fue cambiando de tu primera intervención ahora, cómo fue, y bueno, ya me estás contando todo. Es total, Bueno, fue gradual, fue gradual, te sí, cuento. a ver, desde el 95 que vos hiciste estas primeras cosas, al 2007, 2008, que estaba este comité de China, hasta ahora, bueno, pasaron 30 años, No, el Teresa. comité de China es reciente, no es Ah, no, era el comité de China, sí, no, el grupo de estudios reciente. no, no, por eso, ahora estamos en el grupo de estudio. Tenés razón, sí, sí. Bueno, Bueno, pasaron muchos analistas, hay grupos de extranjeros alemanes que desarrollaron muchos sí, análisis lo- en Shanghái principalmente. En Wuhan el grupo es más de los americanos porque la presidenta se formó en New York, yendo y viniendo, el shuttle. Lo que nosotros hacemos de ir y venir se llama shuttle, shuttle analysis, porque es como, bueno, no, no vivís allá, vas y venís. Y, y bueno, yo creo que para mí es un sueño, es un maravilloso crecimiento que han tenido y que espero que sigan dando aportes al psicoanálisis desde esa cultura. totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hacer casi 2 horas que estamos. Ay, sí, Eh, es un montón. Teresa, te voy a hacer la última pregunta. Se termina la vida, Teresa se va al cielo, está en la puerta del cielo, Dios esperándote. ¿Y qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento cuando estás a punto de entrar al cielo? Te ve, se encuentra con vos. ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te gustaría que te dijera? Me gustaría que me preguntara si fui feliz. ¿Y cuál sería tu respuesta? Que sí, eso no excluye las tristezas, las pérdidas, No, las penas, totalmente. las abarca. Y Sí, que sí, estoy sí, sí. contenta de llegar al cielo. Que estoy Hermoso, contenta de sí. hermoso, hermoso. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, te agradezco por todo lo que has contado de tu vida, de tu infancia, de tu historia y tu gran paso por China, cómo fue. Así que, bueno, esto va a quedar grabado para que otras personas puedan conocer todo este gran recorrido que has hecho. Vuelvo a repetir, se pueden descargar el libro de Teresa acá. China, un nuevo comienzo para el psicoanálisis, de la editorial Biel. Entran a la página editorial y lo pueden descargar gratuito. Así que bueno, te agradezco muchísimo por este encuentro. No, no, yo soy la que te tiene que agradecer a vos porque tal vez yo he tenido conferencias más formales, más pautadas, más
más para el ámbito nuestro de salud mental, ¿viste? Eh, pero una charla así tan fresca contigo, que sos tan amable, fue muy grata. Muchas gracias. Bueno, por favor, Tere. Nos seguimos Bueno, nos viendo, Hernán, vemos, como siempre. Bueno, siempre. muchas gracias a todos y los espero el próximo jueves con otra entrevista más. Así que, bueno, nos vemos. Bueno, y gracias a toda la audiencia, ¿no? Muchas Sí, a gracias. ver, hubo muchísima gente, todo el tiempo hubo mucha gente, yo iba viendo comentarios, no, a veces no los leía para no interrumpirte a vos, Teresa, pero la verdad que mucha gente conectada de Roma, mira, aplaude, estuvo desde el primer momento, así que estuvo en las 2 horas, Romy, te agradecemos y hubo un montón que yo vi que iban comentando, que estuvieron durante todo el tiempo, así que bueno, Bueno, les agradezco bueno, a todos. muchas gracias a todos. Y bueno, ya vamos a tener más oportunidades de estar charlando. Totalmente, totalmente. Bueno, Bueno, buenas hasta noches. pronto, buenas noches.